Hola a todos, en este video veremos el paquete de schematics de NGRX. Previamente necesitamos tener instalado Effects, Entity y Store. Ahora vamos a agregar el paquete de schematics. Para agregar el paquete de schematics vamos a utilizar este comando, el ngr. Vemos que nos actualiza el AngularJSON en el cual nos agrega el uso de los schematics. El primer schematic que vamos a revisar es el del store, que genera una configuración inicial para el manejo del estado y el registro de los nuevos fichos del estado. Bueno, vamos a ejecutar el schematic del store. Entonces, en generate store lo llamamos state, lo vamos a configurar en el root, módulo principal de la aplicación, que va a ser el add module, y lo vamos a generar en el path store. Vemos que nos crea una carpeta llamada store, un archivo index.txt, y tenemos la configuración inicial de nuestro manejador de estados, la interfaz, los reducers de tipo action reducer map y los meta reducers. Ahora vamos a ver el schematic para action. El schematic de action genera un archivo para las acciones e incluye un ejemplo. Bueno, vamos a ejecutar el comando del schematics para las acciones. Nos pregunta que si le queremos poner un prefijo, pues vamos a ponerle el prefijo de page. Nos pregunta si queremos las acciones de éxito y de fallido. Le decimos que sí. Vemos que nos creó un archivo llamado admin.actions, donde pues a través de las funciones de ngrx crea la acción, le define el nombre de admin, porque fue el nombre con el que le pedimos que lo creara en el comando. Y aquí vemos pues el prefijo que nosotros especificamos, el page, y lo concatena pues lo que genera automáticamente el comando. Entonces vemos que nos creó tres acciones, una pues sin props y una para el fallido. Ahora vamos a ver el schematic de reducer. Este schematic genera un reducer file que contiene la interfaz del estado y un objeto de estado inicial para el reducer y pues obviamente la función de reducer. El comando es el siguiente: ngGenerate reducer. En este caso le vamos a llamar admin porque estamos trabajando sobre el módulo admin. Le pasamos la bandera de group para que cree una carpeta para contener los reducers. Ejecutamos. Nos pregunta que si queremos agregar las acciones de éxito y fallido al reducer, le decimos que sí. Ahora vamos que nos creó una carpeta llamada reducers con el reducer admin y su archivo de pruebas. Vemos que el archivo nos creó lo siguiente: nos creó una constante con la key para poder identificar esta feature, la interfaz, la configuración inicial y la función de reducer. Ahora vamos a ver el schematic selector, que genera un archivo para los selectores. El comando es el siguiente: ngGenerate selector, lo llamamos admin, le pasamos a la bandera group para que cree una carpeta para los selectores. Ejecutamos y nos creó lo siguiente: la carpeta para los selectors, el archivo de pruebas, el archivo del selector, y esto es lo que crea. Nomás hace las importaciones para crear los selectores, más nosotros debemos definirlos cuáles son. Ahora vamos a ver el schematic de container, que genera un componente con la inyección del store en su constructor. Entonces el comando es el siguiente: ngGenerate container, y lo vamos a llamar admin. Vemos que nos creó el componente
y en su constructor está inyectado el store. Ahora vamos a ver el esquematic de effect que genera un archivo para los effects. El comando es el siguiente: en generate effect vamos a crear nuestro effect dentro de la carpeta state, por eso le decimos state slash, lo vamos a llamar admin, le pasamos el módulo que en este caso es admin módulo y le pasamos la bandera group para que cree una carpeta para los effects. Nos pregunta que si queremos tener en cuenta las acciones de éxito y fallido, le decimos que sí. Nos pregunta un prefijo, le vamos a pasar Apple y vemos que nos creó una carpeta con nuestros effects, el archivo para las de pruebas y nuestro archivo de configuración de effects. También nos hace la configuración en el módulo. Entonces agrega el import de effects módulo con su for feature y agrega el effect. Ahora vamos a ver el schematic de entity. El schematic de entity genera varios archivos para manejar colecciones a través de entity. Entre estos archivos se incluye actions, model and reducer. El comando es el siguiente: en generate entity lo llamamos admin y le especificamos el módulo. Ejecutamos el comando y vemos que nos crea los siguientes archivos. Vemos que nos creó un archivo con las acciones, nos da pues las acciones con las que podemos interactuar con entity. Entonces ya las crea. Nos crea un modelo base y nos crea el reducer y nos da una interfaz para entity, configura el adaptador que se utiliza para entity, el estado inicial y la función de reducer con todas las acciones todas las acciones que él creó en nuestro archivo de acciones. Crea el feature y expone nuestros selectores. Ahora vamos a ver el schematic de feature que genera acciones, effects, reducers and selector para nuestro feature. El comando es el siguiente: en generate feature lo vamos a llamar user, le pasamos nuestro módulo, en este caso va a ser user module, y le pasamos la bandera group para que los archivos que él crea los separe en carpetas para action, reducers, effects, selectors. Ejecutamos el comando. Nos pregunta que si queremos acciones para éxito y fallido y también que nos conectemos a estas. Decimos que sí. Nos pregunta por un prefijo, le vamos a decir que va a ser page. Nos pregunta si queremos utilizar entity, en este feature le decimos que no. Si usted quiere lo puede utilizar, caso de que necesiten entity, y nos va a crear los siguientes archivos. Como vemos, nos creó carpetas y los archivos para action, nos creó nuestros effects con el archivo de prueba. Como podemos ver, aquí está creado un effect y un ejemplo. Tenemos nuestro reducer con su archivo de prueba y nuestro archivo de selectores, que aquí nos crea pues nuestro selector para nuestro feature y adicionalmente nos configura nuestros archivos en el módulo. Eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado este contenido. Denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.